Capítulo 1, repaso de tecnologías y bases para comprender la pantalla LCD y plasma. Aquí comenzamos el curso de LCD y plasma explicando cómo funciona una pantalla analógica y una digital de tipo didáctica, de la cual surgirá posteriormente una pantalla plana de LCD/plasma. Explicamos sobre todo el tema del conexionado de las pantallas con ejemplos muy instructivos y le damos al lector una clara idea de los dos barridos clásicos de las pantallas de televisión con simulaciones muy claras. Introducción. La historia de la televisión está plagada de circuitos analógicos que se fueron convirtiendo en digitales. Pero jamás se logró el deseo supremo de los ingenieros que trabajan en el tema, y lo que podemos llamar las dos puntas del televisión, siguen siendo analógicas. Nos referimos al conjunto sintonizador, FI de vídeo, y al tubo, que ahora deberíamos llamar pantalla por su forma plana, ya que de tubo no le queda nada. El sintonizador y la FI no se pueden digitalizar debido a que trabajan en una frecuencia tan alta, que la frecuencia de muestreo debería ser del orden de los GHz, y eso por ahora es absolutamente imposible. La pantalla no puede ser digitalizada por un principio lógico. A la pantalla la mira el ojo, y el ojo humano es analógico. Otro tanto sucede con el sonido. Al presente ya se digitalizaron hasta los amplificadores de audio, aunque por razones comerciales se siguen usando los amplificadores analógicos o a los sumo semidigitales, pero ya existen parlantes digitales de 8 y de 16 bits, 8 o 16 patas de conexión, que no requieren amplificador sino llaves de potencia para su operación. El autor está preparando un curso de audio en donde explica los detalles de este dispositivo y todos los que vinieron antes desde el comienzo de la electrónica. Yo, desde hace mucho tiempo ya, estoy trabajando en un parlante digital de 16 bits, pero por ahora forma parte de unos de mis sueños que espero concretar en algún momento. Pero aunque yo tenga un amplificador digital y un parlante digital, no puedo decir que la recepción del oído sea digital. El oído es analógico. Pero entonces, ¿dónde se produce la transformación analógica a digital? Si el parlante tiene entrada digital y el oído tiene entrada analógica, el único lugar donde se puede establecer la conversión D/A es en el cono y en la bobina móvil especial. ¿Y si se emplea un parlante para cada bit? No hay posibilidad alguna de engañar la naturaleza del oído. En ese caso, el conversor D/A es el aire que rodea los parlantes. Cada parlante comprime el aire con los pulsos correspondientes a su peso dentro del byte, y el aire sumará las presiones de cada parlante generando una presión sonora que varía analógicamente. El único modo de digitalizar la interfaz de vídeo y sonido del ser humano, ojos y oídos, es implantándole entradas digitales en su cerebro. Parece ciencia ficción, pero ya se están realizando pruebas de implantes cerebrales para ciegos y sordos con un éxito extraordinario. Los implantes se realizan por debajo de la piel y se acoplan magnética o electrostáticamente a un conector externo. En la ciencia ficción, se habla de que en algún momento estos implantes serán tan comunes, que todos los seres humanos los tendrán implantados, y como la velocidad de transferencia de datos depende de la superficie utilizada para el implante, se utilizará la cabeza completa y un casquillo cerebral que cumplirá la doble función de transmisor de datos y base de una peluca. El autor de esta idea, es el mismo que postulara la creación de los satélites geoestacionarios, el inglés Arthur C. Clarke, que casualmente es totalmente calvo. Es decir, que ya está preparado para el casquillo. Yo por mi parte conservo aún algunos pelos en los costados y en la nuca, pero debo reconocer que la idea no deja de resultarme simpática, porque además de práctica resulta niveladora para todos los pelados como yo que pueblan este mundo. Volviendo al presente, una pantalla debe generar millones de tríadas de puntos luminosos rojos, verdes y azules que deben variar analógicamente su brillo, para que el ojo los interprete como una imagen continua. Por el momento no nos importa cómo se generen esos puntos luminosos. Fosforescencia, fluorescencia, luz de LED, luz de láser o cualquier otra cosa que se pueda crear en el futuro y que genere sensación de luz, es exactamente lo mismo. Las tríadas debe excitar al ojo en forma analógica. Oscuridad significa que no ingresa ningún fotón al ojo. Poco brillo significa que ingresan pocos fotones, y mucho brillo significa que ingresan muchos fotones. Luego, de acuerdo a la energía, frecuencia electromagnética, de los fotones incidentes, reaccionan los sensores, rojos, verdes o azules del ojo, y así se regenera la sensación de una imagen sobre la retina humana. Tampoco interesa para captar el concepto de las pantallas planas, cómo se varía la sensación luminosa sobre la retina. Puede simplemente variarse la corriente por un LED o usar una excitación por largo de pulso para evitar pérdidas de energía. Lo que importa es que en ambos casos la sensación es la misma. Para el ojo hay una variación de brillo.
En este primer capítulo vamos a realizar una comparación entre la pantalla analógica de un TRC y una pantalla digital que no es ni la LCD ni la de plasma sino una prácticamente inventada para que el alumno entienda el concepto del direccionamiento de los diferentes píxeles. Pantalla de TRC. En el TRC, tubo de rayos catódicos, un haz electrónico se desplaza por una pantalla de fósforo con tríadas de luminóforos rojos, verdes y azules generando fotones de las tres energías requeridas. El haz se desplaza de izquierda a derecha y de arriba a abajo de la pantalla realizando un barrido de forma similar a los ojos de un lector, luego veremos que en realidad aquí simplificamos el problema y el barrido es diferente a lo indicado. Pero la sensación para el ojo es la de una imagen a pantalla completa, con un brillo promedio, que depende de la imagen transmitida. Esto ocurre debido a un engaño. La velocidad de barrido del punto es tan alta que la persistencia de la retina sigue recordando al haz aunque éste se haya movido desde arriba a abajo de la pantalla. El fósforo del tubo ayuda al engaño ya que sumado a la persistencia retiniana, nos hace pensar en una sucesión de cuadros completos como los del cine cuando en realidad se produce un barrido con un solo punto. A continuación vamos a repasar todo lo que necesitamos del clásico TRC para apoyarnos en esos conocimientos e inventar un tubo apto para nuestro criterio didáctico. CRT, Cathode Ray Tube, o en español TRC es la tecnología más ampliamente utilizada en el mundo actual, en productos comerciales, productos para consumidores, productos industriales, campo educativo, profesional, etc. En vista de que esta tecnología ha sido ampliamente utilizada, es muy difícil cambiar las opiniones establecidas por los usuarios al tratar de introducir la nueva tecnología de pantalla de plasma. Por ejemplo, los usuarios están acostumbrados a los colores de los fósforos de un TRC y difícilmente acepten otros como buenos. Antes de comenzar a explicar el funcionamiento de las diferentes pantallas, vamos a aclarar algunos conceptos con referencia a la percepción luminosa del ojo humano. La televisión no es más que una extensión del cine en lo que respecta a los fenómenos ópticos. Por lo tanto, si el cine es un engaño para el ojo, la televisión también lo es y prácticamente con los mismos parámetros de funcionamiento. Cuando usted mira una pantalla de cine o de televisión y percibe una imagen en movimiento, se está engañando. En realidad se trata de una rápida sucesión de imágenes fijas. Muchos autores dicen que los fenómenos son diferentes porque la imagen de televisión se forma con un punto que recorre la pantalla en un barrido similar al de la lectura de una hoja escrita, exploración de punto volante. En realidad se equivocan porque todas las pantallas deben poseer un fenómeno llamado persistencia, ya que la persistencia del ojo no alcanza para producir una imagen brillante si cada punto está encendido solo una pequeña cantidad de tiempo. Si usted toma un LED y le hace circular un pulso de 1A durante 1 ms y luego lo mantiene apagado por 999 ms más, obtiene una sensación luminosa similar a que el LED tuviera aplicada una corriente permanente de 1 mA. El ojo es un integrador en lo que respecta a las sensaciones luminosas. Por eso en lugar de hacer circular una CC por un LED se suele utilizar el sistema de alimentación por pulso llamado PWM, Pulse Width Modulation igual modulación por ancho de pulsos, ya que es más adecuado para trabajar con microprocesadores que solo tienen salida alta barra baja. En el ejemplo anterior se dice que la PWM utilizada tiene un período de actividad del 1 milésimo. Si se tratara de un pulso de 200 ms sobre el mismo período total de 1000 ms, el pulso tendría un período de actividad de 20%. Ver Fig 1 de febrero de 2000. Fig 1 de febrero de 2000. Pulsos PWM crecientes. En un viejo televisión ATRC existen múltiples ejemplos de señales PWM para variar el sonido, el brillo, etc. Pero el generador PWM, generalmente el micro, posee un filtro RC que transforma la PWM en una señal continua de igual valor medio. ¿Quién hace de filtro en una televisión con pantalla de LEDs? La respuesta es la única posible, el ojo. En cinematografía se proyectan fotogramas completos que solo se interrumpen cuando se debe proyectar el siguiente fotograma. Asimile un fotograma a un barrido completo por punto volante en donde cada elemento de imagen iluminado tarda en apagarse tanto como el sistema tarda en recorrer todos los elementos de imagen. Para tener una buena sensación de movimiento, basta con iluminar 24 fotogramas por segundo. Pero con esa velocidad el ojo percibe un parpadeo muy molesto. Para que el parpadeo no se note se requieren 48 fotogramas por segundo, pero el consumo de película es el doble de lo necesario para percibir un movimiento continuo. La solución es que cada fotograma se ilumine 2 veces haciendo pasar una cruz opaca por delante del fotograma proyectado, cruz de Malta. En televisión ocurre algo similar, solo que no es película lo que se consume sino ancho de banda electromagnético.
La imagen completa se obtiene proyectando dos cuadros. Pero recuerde que es la pantalla la que debe proveer la mayor parte de la persistencia y no el ojo. Y si no me cree, apague una televisión en una habitación muy oscura y observará que la última imagen se puede percibir por varios segundos, aunque con un brillo que va reduciéndose paulatinamente en forma logarítmica. En la figura 1 de febrero de 2001 se puede observar la exploración de una pantalla por el método de fila y columna, que es el empleado universalmente para ver televisión. Fig 1 de febrero de 2001, pantalla elemental de 8x6 píxeles con un píxel iluminado. ¿Qué ocurre si un elemento de imagen no dura encendido un tiempo igual al tiempo total de exploración de la pantalla? La pantalla pierde rendimiento porque ese elemento no está encendido todo el tiempo que podría estarlo. Imagínese que la pantalla se explora en 20 ms y que cada elemento de imagen tiene una persistencia de 2 ms. La sensación es que el tubo tiene un rendimiento luminoso del 10% del rendimiento que tendría si el elemento de imagen tuviera una persistencia de 20 ms, en donde se llega al 100%. ¿Y si se usa un sistema con una persistencia muy alta, como se ve la imagen? Depende de la imagen. Si es una imagen fija o que se mueve lentamente, no hay ningún problema, pero hagamos la salvedad que el rendimiento no es mayor. Es obvio que la pantalla no puede rendir más que el 100%. Si la imagen cambia muy rápidamente, se observan algunos problemas en la parte de la pantalla que más cambia. Por ejemplo, en un partido de fútbol la pelota se observa con una cola como si fuera un cometa. Conceptos básicos de televisión a TRC. El TRC es el principal componente de una televisión. Este despliega en su pantalla las imágenes de vídeo recibidas por un sintonizador. Las imágenes se dibujan punto por punto en la pantalla gracias al cañón electrónico. Cada punto que conforma la imagen se llama píxel. Los principales componentes del TRC son el cañón de electrones, el yugo y la pantalla de vidrio con fósforo. Ver la figura 1 de marzo de 2001. Fig 1 de marzo de 2001. TRC. El cañón genera un haz de electrones. El yugo debe de flexionar ese haz, que tiene que recorrer toda la pantalla una y otra vez en un movimiento de zigzag, independientemente del contenido de la señal de vídeo. El dibujo formado sobre la pantalla se llama raster barrido. En realidad se requieren dos ciclos de barrido vertical en forma de diente de sierra para formar una pantalla completa o cuadro. Cada uno de esos dos ciclos se llama campo. Las señales que producen el barrido se aplican al yugo y tienen forma de diente de sierra, dibujando finas líneas horizontales de izquierda a derecha. Luego regresa y vuelven a dibujar otra línea en la misma dirección. El concepto de direccionamiento sigue aquí un criterio analógico lineal. Mientras el haz se mueve explorando cada punto de la pantalla, el cátodo varía su potencial para generar un punto de la intensidad adecuada. Ese punto permanece encendido debido a la persistencia del fósforo y así se explora toda la pantalla. Las señales aplicadas al yugo son dos. Las de baja frecuencia se encargan de mover verticalmente el haz de arriba hacia abajo, en tanto que las de mayor frecuencia lo mueven de izquierda a derecha en una forma de barrido similar a la que se utiliza para leer un texto. Hay dos normas de barrido comunes en el mundo, una es la NTSCM y la otra es la Palvo-Palm. En lo que sigue indicaremos sobre una barra lo que corresponde a NTSC y debajo lo que corresponde a PAL. Ver la figura 1 de marzo de 2002. Fig 1 de marzo de 2002. Barrido progresivo de televisión. El barrido comienza arriba a la izquierda, en azul, y el haz se mueve a razón de 63,49 us/64 us hasta llegar al extremo derecho, realizando lo que se llama el trazado horizontal. Allí vuelve rápidamente a la izquierda formando el retrazado horizontal. Como el campo vertical no dejó de crecer durante todo este tiempo, todo el movimiento es compuesto, es decir que tiene una inclinación hacia abajo. Muy leve durante el retrazado y acusadamente mayor durante el trazado, aunque nunca llega de valores de primero. Esta inclinación se compensa posteriormente con un mínimo giro del yugo. Así se trazarían las 525, 625 líneas que generan un cuadro completo. ¿Cuánto se demora en trazar un cuadro? Multiplicando la demora por cada línea y la cantidad de líneas llegamos a valores de 33,332 ms/40 ms. Si este cuadro completo se mostrara todo de una sola vez, se repetiría a una frecuencia de 30-25 Hz. Esto traería aparejado un problema de parpadeo intolerable. Por esa razón se buscó un modo de transmitir en donde la frecuencia de repetición fuera de 60-50 Hz.
La solución inmediata que sería transmitir en forma progresiva pero completando el cuadro en 16, 6, 20 ms para tener una frecuencia de repetición de 60, 50 Hz no es la adecuada porque sería un valor excesivo para la sensación de movimiento. Esto por supuesto no es malo, todo lo contrario, la sensación de movimiento estaría mejor lograda pero estaríamos enviando mayor información que la necesaria. Habría información redundante y eso se paga caro. En una transmisión por aire significa mayor ancho de banda o menor definición horizontal para mantener el ancho de banda. En una grabación en cinta significa usar más cinta y en un disco significa menor capacidad de acumulación de datos. La solución utilizada fue trabajar de un modo similar al cine con dos campos, cada uno compuesto por 262, 5, 312, 5 líneas. El primer campo dibuja todas las líneas impares y el segundo campo dibuja las pares. Luego los dos campos se entrelazan para formar un cuadro. La frecuencia de los campos es lo suficientemente rápida para que el ojo sea incapaz de detectar que los campos no son continuos. Es decir, que se observa una pantalla de 525, 625 líneas sin que el ojo pueda saber que se trata de dos campos sucesivos y sin sensación de parpadeo. Sintetizando. Se despliegan 60, 50 campos por segundo, o sea, 30, 25 cuadros completos por segundo. Como hay 60, 50 campos por segundo, la señal de control vertical se debe mover de arriba hacia abajo a una frecuencia de 60, 50 Hz. Como cada uno de los 60, 50 campos contiene 262, 5, 312, 5 líneas, se deben dibujar 15, 750, 15, 625 líneas horizontales por segundo, por lo tanto, la frecuencia horizontal debe ser de 15, 750, 15, 625 Hz. Ver la figura 1 de marzo de 2003. Fig 1 de marzo de 2003 barrido entrelazado. El barrido comienza arriba a la izquierda y el haz se corre a la derecha con un leve movimiento descendente. Allí retorna a la izquierda rápidamente y realiza el mismo dibujo que en el barrido progresivo salvo que al doble de velocidad de descenso por lo que las pendientes son también dobles. Es decir que la trama del barrido está abierta al doble de espacio. Así se traza hasta la línea 262, 312 en donde se hace media línea más y se genera el retrazado vertical con el haz subiendo bruscamente. ¿Por qué no se completa esta última línea? Simplemente por la relación de frecuencia vertical barra horizontal. Si dicho cociente no es entero sino que termina en 5 automáticamente el retrazado vertical se produce a media línea del comienzo. ¿Y hasta dónde llega en su salto hacia arriba? Hasta la misma altura donde comenzó, porque la amplitud vertical no cambió para nada y la altura depende del valor pico del diente de sierra vertical. Pero como la primer línea ahora comienza en la mitad de la pantalla, esa media línea queda trazada por arriba de la primer línea del campo anterior. Cuando llega al final de la pantalla retorna y comienza a trazar la segunda línea justo por el medio de las dos primeras del primer campo, realizando un entrelazado perfecto. Este movimiento del haz se lo llama genéricamente posicionamiento. Ahora analicemos en detalle cómo se produce el cambio de intensidad de cada punto de la pantalla para volver luego con más detalles del posicionamiento. Pensemos para simplificar la teoría en un tubo en blanco y negro y excitado por cátodo. Si la señal de cátodo es baja en el momento en que el haz impacta al fósforo, se verá un punto blanco en ese píxel porque llegan muchos electrones. Recuerde que la grilla está conectada a masa, así que no hay oposición a que los electrones que salen del cátodo lleguen a la pantalla. Una tensión alta de cátodo producirá un punto negro, porque no llega ningún electrón, la grilla es negativa con respecto al cátodo y bloquea la emisión. O casi negro, porque el resto de la pantalla puede tener puntos iluminados que iluminan el interior del tubo y el punto negro toma algo de brillo. Esta es una de las principales características negativas de un TRC. En la pantalla de BIM no tenemos el concepto de píxel ya que el fósforo es una superficie continua de vidrio pintado con fósforo. El haz toca el fósforo y excita sus átomos entregándoles energía. Y ellos la devuelven como una onda electromagnética en una frecuencia visible emitiendo el tiempo justo como para devolver toda la energía que reciben. Este fenómeno se llama persistencia. ¿Podríamos decir que cada átomo de fósforo es un píxel? Sí, es un modo de decir que en realidad se puede hablar de píxeles en un TRC. En un televisión en colores hay 3 cañones electrónicos dentro del TRC. Los 3 apuntan a diferentes puntos, cercanos uno de otros, pero con diferentes tipos de fósforos, pueden estar tan cerca como 1/12 de milímetros.
La pantalla está cubierta con tres tipos diferentes de fósforos que brillan con colores diferentes entre sí, rojo, verde y azul. Un cañón de electrones apunta hacia los puntos rojos, otro apunta hacia los azules y el último apunta hacia los puntos verdes. Una máscara ranurada existente detrás de la pantalla de fósforos, esconde las bandas de fósforo roja y verde del cátodo azul y así simultáneamente ocurre con los cátodos rojo y verde. Si la pureza está bien ajustada, cada cátodo solo genera luz del color correcto y con una curva de rendimiento aproximadamente lineal. En realidad la pendiente del brillo en función de la tensión de cátodo no es una recta sino una curva con un coeficiente que adopta la letra griega gamma. El tubo de cámara en el transmisor tiene una gama exactamente opuesta a la del TRC y los efectos se compensan. Esta compensación no existe para un plasma o un LCD y se deben compensar electrónicamente. Los puntos de los tres colores están ligeramente separados en la pantalla, y tienden a combinarse entre ellos cuando brillan simultáneamente, ya que el ojo no logra separarlos al ver el tubo desde cierta distancia. Iluminando estos puntos de colores mediante diferentes intensidades, se pueden ver sobre la pantalla prácticamente todos los colores de la naturaleza. El TRC es el dispositivo de mayor aceptación en el mundo entero, debido a su bajo precio, su buena calidad de imagen, y por el hecho de que están fabricados en una industria establecida desde hace muchos años. Los TRC se utilizan para observar vídeo, PCS, equipos de medición, osciloscopios, pantallas de proyección, etc. Su tamaño va desde las 7 hasta las 50. Una desventaja del TRC es que debido a su gran peso y su gran volumen físico, no son convenientes para equipos pequeños ni para dispositivos portátiles. Cualquier pantalla se puede estudiar siempre como un sistema de direccionamiento del píxel a mostrar y otro sistema de control que modifica la intensidad de la iluminación de ese píxel seleccionado. Podríamos decir como ejemplo que toda pantalla se basa en apuntar y disparar hasta formar el dibujo de la imagen. El TRC color es muy especial en este sentido, es como una escopeta de 3 caños. Porque en realidad tiene un sistema que direcciona 3 píxeles al mismo tiempo. En efecto existen 3 cañones electrónicos y por lo tanto 3 haces y un sistema de enmascaramiento tal que cada haz ilumina solo sus propios luminóforos, sin incidir en los de otro color. Por otro lado el sistema con TRC posee 3 controladores de brillo a saber uno para cada color. Los llamados transistores de R, G y V. A pesar de que la pantalla posee tríadas de puntos, en monitores, o 3 barritas verticales cortas, TVS, los haces electrónicos no excitan una sola tríada por vez sino un grupo aproximadamente circular de tríadas de medio de milímetros aproximadamente, en un tubo moderno. Ver la Fig 1 de marzo de 2004. Fig 1 de marzo de 2004. Triple haz iluminando varios píxeles. Los haces son como conexiones eléctricas entre los cátodos y las tríadas iluminadas en determinado momento. En ese instante el cátodo le indica a ese grupo de tríadas cuál debe ser la intensidad y color de ese punto. Luego pasa al siguiente para hacer lo mismo, pero el punto anterior no se borra sino que sigue emitiendo debido a la persistencia. Recalcamos el carácter analógico de este dispositivo ya que es la única pantalla con tales características. Las otras pantallas son claramente digitales y en ella los píxeles se excitan uno por uno. Inclusive los 3 colores se excitan en sucesión y no al mismo tiempo. Es la persistencia retiniana y la persistencia de la pantalla la que permite sumar la intensidad de los 3 colores para generar toda la gama cromática de la pantalla y todos los tonos posibles de gris. ¿Se puede realizar una simulación del barrido entrelazado y progresivo en el WM? Si realmente es el modo más sencillo de entender el problema. En el siguiente punto vamos a mostrar cómo el lector puede realizar una demostración de un barrido entrelazado y un barrido progresivo. Simulación de barridos en un TRC. En la Fig 1 de abril de 2001 se puede observar un sencillo circuito en donde el osciloscopio se utiliza como trazador XY, es decir que se desconecta la base de tiempos interna del osciloscopio y se conecta el eje X a la entrada B. Fig 1 de abril de 2001. Generador de trama con osciloscopio. Observe que para utilizar al osciloscopio como trazador Y, como una pantalla, se debe predisponer por medio del sector time base en B/A y no en la predisposición por defecto que es la I/T. Ahora el generador XFG1 genera el desplazamiento horizontal del haz y el generador XFG2 el desplazamiento vertical. Con esas bases de tiempo no se puede ver mucho, solo se observará un cuadrado que comienza a generarse desde arriba a la derecha y va trazando línea por línea hasta que a los 20 ms se completa y luego no se observa ninguna variación más al trazarse el segundo campo y los sucesivos.
Para que la demostración sea más educativa es conveniente cambiar la frecuencia del generador horizontal para que se pueda observar el raster línea por línea y la generación de los dos campos. Pero si se desea un raster entrelazado siempre se debe elegir una frecuencia horizontal que sea XXX, 5 la frecuencia vertical. Por ejemplo, utilizando un factor de 10,5 obtenemos una frecuencia horizontal de 525 Hz que cumple con la condición y genera una trama muy interesante que se puede observar en la figura 1 de abril de 2002. Fig 1 de abril de 2002 barrido entrelazado usando un factor de FH/FV igual 10,5 en total se generan 21 líneas 10,5 en el primer campo que dura 20 ms y 10,5 en el segundo que completa los 40 ms. Para los que no tienen instalado el WBM en la figura 1 de abril de 2003 le mostramos varias pantallas donde se observa paso a paso la generación del raster completo. Fig 1 de abril de 2003 secuencia de barrido entrelazado FH/FV igual 10,5 debemos aclarar que los tiempos de actividad, equivalentes a tiempos de retrasado, utilizados en esta simulación, no son adecuados a la realidad pero lo hicimos así en aras de la claridad del dibujo. En la Fig 1 de abril de 2004 se puede observar el resultado con períodos de retrasados más reales. Fig 1 de abril de 2004 raster con tiempos de retrasado normales. Observe que el retrasado vertical retorna rebotando en los laterales. Si trabajáramos con la frecuencia horizontal real el dibujo sería aún más complicado con unos 20 rebotes en los laterales. Por supuesto que cuando operan normalmente los borrados estas líneas desaparecen y solo queda la trama del trazado limpia preparada para sumarle el vídeo. TVS con barrido progresivo. ¿Qué dificultades puede ocasionar el barrido entrelazado? Normalmente cuando se trata de TVS ninguno si el televisión se observa desde la distancia óptima de observación y no desde cerca. Pero en el momento actual los TVS de grandes pantallas tienden a verse de menor distancia que la normal y entonces se llegan a observar las líneas del raster que se observan en movimiento vibrando de un campo al otro. Se puede lograr que una señal de vídeo entrelazada se transforme en una progresiva. En el estado actual de la técnica todo es posible pero con algunas condiciones especiales. Si usted tiene un televisión para TDT de buena calidad o un reproductor de DVDs muy moderno puede estar seguro que tiene la posibilidad de mirar las señales con barrido entrelazado como si fueran de barrido progresivo. El modo de realizar la transformación es muy simple. El DVD o el televisión tienen una memoria masiva que permite acumular varios cuadros completos. Usted puede acumular las muestras de vídeo en posiciones de memoria de acuerdo a cómo van llegando en un formato entrelazado. Es decir, la primer muestra de la línea 1, la segunda, la tercera, etc. hasta llegar al final de la línea. Como ejemplo supongamos que guardamos 64 muestras por cada línea y la norma es la PALM. Como el tiempo de barrido horizontal es de 64 us cada muestra tendrá un largo de 1 us, es un sistema de muy baja definición pero adecuado para aprender. La muestra 65 es la primer muestra de la línea 2 y así continuamos guardando muestras de 1 us de largo de todas las líneas de los campos impares hasta llegar a la línea 312 en donde se guarda hasta la mitad de la línea. Luego continuamos guardando la primer muestra del campo par que es la segunda mitad de la línea 312 o la primer línea del campo par. Luego se guarda la línea 313, etc. hasta llegar a la línea 625. En total guardamos 625 x 64 bytes igual 40.000 bytes. Como la memoria está controlada por el micro la lectura la podemos hacer como a nosotros se nos ocurra. Por ejemplo podemos despreciar la mitad de la línea más alta y comenzar leyendo los datos de la línea 1 y cuando hayamos leído los 64 bytes leemos la primer muestra de la línea 313, luego la segunda, etc. Y cuando hayamos leído la línea 313 completa pasamos a leer la primer muestra de la línea 2 y así sucesivamente vamos leyendo una línea y luego la línea que está 312,5 x 64 igual 20.000 posiciones después. De ese modo recreamos la imagen como si fuera de barrido progresivo. Pero hay que tener en cuenta el tiempo que debe existir entre cada lectura de muestra para lograr que toda la imagen se explore en 19 ms, se apague por 1 ms y se repita por 19 ms más y se vuelva a apagar por 1 ms. De este modo se obtiene un cuadro cada 40 ms y un campo cada 20 ms, solo que los campos no están entrelazados sino que están apareados y además cada campo tiene 625 líneas y no 312,5 como en el entrelazado original. Solo nos falta calcular el tiempo de lectura entre muestras.
Si cada campo progresivo tiene 625 líneas y se completa en 20 ms, significa que cada línea dura 20.000 us/625 igual 32 us. Esto significa que no se puede utilizar un televisión común para ver una señal entrelazada convertida a progresiva que salga de un sintonizador de TDT o un DVD o un Blu-ray, y peor aún. Ni siquiera lo intente, porque si el televisión engancha en 32 us probablemente se queme el transistor de salida horizontal o algún otro componente, porque no están preparados para conmutar a tanta velocidad. En la mayoría de los casos el horizontal engancha a la mitad de frecuencia, es decir 15.625 Hz o 64 us, y a esa velocidad se observarían dos imágenes una al lado de la otra, cada una dura 32 us. Escribimos observarían porque todo depende del televisión. Si tiene alguna protección contra horizontal desenganchado, lo más seguro es que la aplique y la pantalla quede totalmente a oscuras y sin sonido. Además, es muy común que este modo de exploración progresivo se aplique junto con la salida por componentes. Es decir, que si el televisión está conectado por vídeo compuesto, A/V, se queda sin vídeo. Simulación con barrido progresivo. Para que quede bien claro el problema del barrido progresivo, lo mejor es realizar alguna simulación. Volvamos a nuestro sistema de 21 líneas entrelazadas. El factor que relaciona a ambos barridos es de 10,5 veces, es decir, que la frecuencia del barrido horizontal es 10,5 veces mayor que la frecuencia del vertical que proponíamos de 50 Hz. Por lo tanto, 50x 10,5 igual 525, y tenemos un entrelazado perfecto como el mostrado en la figura 1 de junio de 2001 arriba. Fig 1 de junio de 2001 del barrido entrelazado al progresivo. En el medio se puede observar lo que sucede si se cambia la frecuencia horizontal por un valor entero, por ejemplo un coeficiente de 10. Se observa que solo se ven 10 líneas en la pantalla, cuando en realidad nosotros deseamos que se vean 20 para que el resultado se parezca al de arriba. Lo que ocurre es que la línea 11 se superpone a la 1 y la trama queda más abierta. Para que aparezcan 20 líneas debemos aumentar la velocidad de barrido horizontal para que se tracen 20 líneas horizontales dentro de los 20 ms reservados para el vertical. Esto se observa en la parte inferior de la figura, en donde la frecuencia horizontal fue llevada a 1000 Hz. Como vemos, la separación entre líneas volvió al valor del oscilograma superior, pero a costa de aumentar la frecuencia horizontal. Conclusiones. Así ingresamos al mundo de las nuevas tecnologías en televisión. Sin pausa y sin prisa vamos a aprender a reparar LCD y plasma, pero es necesario darse el tiempo para repasar partes de la tecnología TRC que ya teníamos olvidadas, porque la lucha diaria nos lleva a dejar de lado teorías que luego necesitamos para estudiar las nuevas tecnologías. Nuestro curso es práctico, pero yo necesito que usted conozca los temas que vamos a tratar en los 2 primeros capítulos para atacar con solvencia las nuevas tecnologías de LCD y plasma. Yo le prometo que allí por el 3er y 4.º capítulo vamos a comenzar a explicar esos temas que usted le permiten ganarse la vida. En cuanto a las simulaciones, nuestra recomendación es que realmente las ejecute en su computadora. Instale un Workbench Multisim 9.0 o similar en su PC, que no se va a arrepentir. En cuanto a su instalación y uso, puede ingresar en la página de yoreparo.com. Y leer gratuitamente mis artículos sobre el tema, y estar atento a nuevos artículos que pueden aparecer en la página principal o en el foro de laboratorios virtuales, al que le aconsejo ingresar de inmediato. Tal vez muchos dirán que me mueve a insistir tanto en el tema de los laboratorios virtuales. Se lo voy a aclarar en pocas palabras. Es la tecnología del presente en electrónica. La mayoría de los circuitos de los TVS de LCD y plasma ya están dibujados en un laboratorio virtual. Poco falta para que los fabricantes emitan sus informes de oscilogramas y tablas de tensiones continuas como archivos de un laboratorio virtual. Todos los cursos de electrónica se basan hoy en laboratorios virtuales. Como ejemplo, observe mis cursos gratuitos que entrega yoreparo.com. Junto con esta primera entrega le enviamos el manual de servicio del televisión Philips LC03, en el cual se basa nuestro curso. Le recomendamos que cuando deba estudiar un circuito utilice el manual y estudie el detalle del circuito analizado directamente desde el manual de origen. Le aconsejamos además que se familiarice con la organización del manual para así poder extrapolar los conocimientos y analizar otros manuales de servicio que puede encontrar en el club de diagramas.